Fundamentos físicos de la estructura y de la historia naturales del universo. Modelo cosmológico esférico desde la nada. Esta obra está dedicada a ti, pequeña o pequeño jinete del alba, para que comprendas de dónde vienes, dónde estás y qué eres, bases fundamentales para averiguar a dónde vas y quién eres, revelaciones que te debes a ti misma o a ti mismo, como parte integrante e imprescindible del universo. Entre la mínima escala microscópica de las partículas fundamentales, cuántica, y la máxima escala macroscópica del universo, cosmológica, estás tú, a la familiar escala humana, para que te maravilles del cosmos en lo infinitésimo y en lo infinito. Créditos: cámara e iluminación, Gustavo Vega Ocaña. Edición: Alexander Sánchez-Narváez. Efectos musicales, PowerPoints, Alexander Sánchez-Narváez. Guión, producción, dirección, presentación, Francisco Sánchez Buenos. Esta serie está basada en el libro blog Fundamento físico de la historia natural del universo, una nueva cosmología, modelo cosmológico de origen esférico del universo, cuyo autor es Francisco Sánchez Buenos. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España, verano del 2022. Artículo de las partículas físicas. El aspecto tangible de la realidad física, es decir, los actores físicos del universo, están estructurados o configurados en partículas puntuales no nulas, llamadas partículas físicas o cuantos de materia y radiación, separadas por el vacío continuo. El espacio-tiempo constituye simplemente un escenario o marco de fondo donde y cuando se ubican los actores físicos. Tal espacio y tiempo no son perceptibles directamente o por sí mismos, mientras no exista nada que se extienda y del cual obtener información o ser el portador de dicha información, es decir, la materia y la radiación. Ni se producen cambios susceptibles de constituir alguna experiencia física detectable. El espacio-tiempo intangibles son potenciales, pues sólo tiene potencial para albergar estructuras y cambios. La naturaleza última del nacimiento de un universo es el paso desde un estado intangible de la nada hacia un estado tangible de algo, precisamente los mencionados actores físicos, estructurados geométricamente en forma de partícula física o puntos físicos no nulos, dotados de existencia física por la masa, propiedad física fundamental que le confiere tal condición, amén de presencia física por la propia masa y por la carga eléctrica, propiedades físicas fundamentales que le confiere para ser fuente de interacción y ser móvil afectado, dualidad interactiva fuente-móvil. Como punto físico en el espacio-tiempo, le confiere ubicación puntual o carácter corpuscular, determinista a cada posición un único tiempo y viceversa, y como ubicación probabilística o carácter ondulatorio o región envolvente, dualidad onda-corpúsculo, y como punto fuente de interacción confiere al universo de influencia mutua entre todas las partículas, a la vez como actor causa-efecto de tales interacciones, según la nulidad interactiva mencionada, fuente interactiva móvil afectado en base a las propiedades interactivas de la masa y de la carga eléctrica. La distinción masa-carga, partícula física, partícula vacío, partícula física de estructura material, objeto de información, partícula física portadora de información, generan necesariamente una diversidad de partículas que tienen
distintas propiedades fundamentales y diversos roles, funciones o papeles dentro del universo. Se verá en la lámina 10. Se distinguirán los fermiones gravitatorios o neutros, los neutrinos que conforman la materia oscura, los fermiones electromagnéticos o cargados eléctricamente, en sus dos versiones de partículas, antipartículas, es decir, base de la materia y la antimateria. Se distinguirán los bosones de interacción o partículas de energía en los procesos no continuos o cuánticos, en la interacción gravitatoria cuántica o gravitones, en la interacción electromagnética cuántica o fotones, en la interacción electronuclear, tanto fuerte según los gluones como débil o según los débilones, así como los bosones creadores de partículas de Higgs, tanto gravitoinerciales en el origen del universo como electromagnéticos en toda la historia universal posterior. Todo ello se verá en la unidad 10, las partículas físicas 1, y en la unidad 11, las partículas físicas 2. En la unidad 11b se recopilarán la fenomenología estudiada en ciencia física en física cuántica, que nos aportará conocimiento sobre las partículas físicas y sus propiedades, es decir, los experimentos de la física cuántica. Como consecuencia de algunos de estos experimentos, se descubre la dualidad onda-partícula que se desarrolla en la unidad 12. En la unidad 13 se estudiará la distribución de valores energéticos de grandes cantidades de partículas con fermiones, estadísticas clásicas de la energía cinética de partículas y la temperatura, la ley de Boltzmann, y además distribuciones de energía de radiación según fotones, inicio de la física cuántica, según la ley de Planck de la radiación. En la unidad 14 y 14b se clasificarán las partículas físicas según sus propiedades fundamentales y por dualidades, recordando el rol o papel que tienen en el universo. Este tema termina con las partículas compuestas, que son estructuras microscópicas fruto de la interacción y del enlace de tales partículas fundamentales a varios niveles, a nivel nuclear, a nivel atómico y molecular reticular, según la unidad 15. Las leyes físicas preparan el comportamiento de futuros actores en este teatro de la naturaleza. Ya la física prepara el escenario, que son las dimensiones, espacio-tiempo, prepara las dos grandes características que va a hacer que todo funcione tal como funciona, la masa y la carga, y claro, y dichas leyes físicas. Pues bien, empieza el partido, empieza la fenomenología y la historia de este universo con la aparición de las partículas físicas. Estos son los actores y se va a desarrollar en el apartado D. Muy bien, pues las partículas físicas, apartado D. El aspecto tangible de la realidad física, los actores físicos del universo insertos en el escenario del espacio-tiempo y bajo las influencias mutuas reguladas por leyes físicas, está estructurado en partículas puntuales no nulas. Se llaman cuantos, aunque en la vida cotidiana le llamamos partículas o corpúsculos. Esas partículas están separadas por el vacío continuo. Y así lo descubrieron los científicos a principios del siglo XX. En realidad no había otra alternativa. La estructura debe ser algo que cambie, ocupe lugar y a la vez que se pueda mover para que haya dinamicidad, haya fenómenos, cambios. No hay más remedio, como se estudian en la ESO, la enseñanza secundaria, la teoría cinético-corpuscular, que todo el universo está estructurado en partículas separadas. ¿Por qué? Por nada,
por el vacío. Esa es la estructura del universo. Y vamos a estudiar esos actores físicos, esos cuantos, esas partículas que forman toda la materia y toda la radiación. Es decir, la parte tangible de este universo que estamos estudiando. Bien, pues esas partículas tienen una clasificación individual. Hay muchas clases de partículas y cada partícula tiene un rol o papel dentro del cosmos. Todo eso se va a estudiar en estos apartados de las partículas físicas, apartado 1 y 2, los apartados de ions en realidad. Luego esas partículas tienen como dos caras, muy curiosas, es un descubrimiento asombroso y que dejó a todo el mundo perplejo. La partícula no es solo partícula, sino también es onda. Vamos a estudiar en este apartado la dualidad partícula y onda. También estudiaremos otro aspecto de las partículas, que son los enjambres de partículas y cómo esos enjambres de partículas, de luz y de materia, pues se comportan en cuanto a la energía y otros aspectos. También vamos a estudiar, sobre todo este apartado 14b, que es extraordinario, es la clasificación de las partículas, dualmente, sí, un árbol donde las partículas se clasifican por pares, desplegándose ese árbol y generando todas las partículas que hubo desde el principio del universo, hay ahora y en todas partes. Y para terminar este apartado, las partículas compuestas, que son el propio núcleo atómico, el propio átomo, más amplio, un conjunto de átomos, las moléculas, conjunto de átomos organizados con ciertas redes, los reticulares, los cristales, y ya eso a nivel, naturalmente, a nivel microscópico. Luego ya la organización de la materia y de todas las partículas a nivel macroscópico, pues nada, será cuando demos ya astrofísica y la parte de cosmología, etcétera, etcétera. Lámina 10. Partícula física 1. En esta lámina 10 se estudian las partículas fundamentales como actores físicos, tangiblemente cuantizados en el escenario del espacio-tiempo y bajo interacciones. Como observamos en el esquema o dibujo, el escenario físico consta de un lugar de 3 dimensiones donde se extienden las partículas para sus movimientos y para constituir estructuras en el avance de la dimensión temporal. Tales partículas se ubican en este espacio-tiempo y se influencian de interacciones para lograr tales estructuras espaciales y tales fenómenos temporales mencionados como el movimiento. En primera instancia se tienen los puntos de vacío, que son los auténticos puntos matemáticos sin extensión espacial ni cambios temporales, por lo que físicamente ni existen ni tienen presencia interactiva, por lo que su masa es cero en todas circunstancias, así como su carga eléctrica es nula, y tales puntos solamente albergan campos interactivos potenciales totales debido a todas las partículas del universo, y no por sí mismos. Principio de superposición, tanto para campos vectoriales como escalares que veremos, como los campos gravitatorios G y sus potenciales gravitatorios VG, los campos eléctricos E y su potencial eléctrico VE, así como los campos magnéticos B, amén de que en un punto vacío se producen las denominadas fluctuaciones cuánticas. Como veremos, la concentración de mucha energía en un punto, colisiones, materializaciones, aniquilaciones y de forma instantánea, produce bosones virtuales altamente inestables o bosones de Higgs, partículas intermedias entre las energías previas y las partículas producto, siendo el centro de masa de toda esta fenomenología cuántica un punto vacío que no aporta nada, salvo un lugar y un momento, un escenario físico, para el cambio no continuo o cuántico. Por otra parte, tales fenómenos no continuos o cuánticos
transforman energías mecánicas, colisiones inelásticas e intrínsecas en aniquilaciones, en bosones de interacción, partículas físicas que no existen en reposo, por eso su masa de reposo es nula. Tales partículas radiativas solo existen en un solo estado cinemático, viajando a la única velocidad que lo hacen, la de la luz, la velocidad de la luz c, única en toda circunstancia física, límite natural y universal para todo sistema de referencia, y no existen a otra velocidad, es su naturaleza como partículas radiativas, portando una masa-energía, según Einstein, masa igual a la energía que porta, dividido entre el cuadrado de la velocidad de la luz, siendo tal energía solo cinética pura y sin carga eléctrica. El rol de estas partículas es el de transportar energía desde centros puntuales muy densamente energéticos hacia el resto del espacio a la máxima velocidad natural permitida, evacuando tanto energía como información, cantidad, cualidad de la radiación energética. Los bosones de interacción pueden tener más energía desde cero, que son precisamente los bosones del punto vacío, hasta una gran gama de energía, hasta la máxima energía acumulable en un solo punto físico, o bosón de Planck. Véase la escala de Planck, cuya estimación está en la lámina 5.4 del capítulo C pasado. A continuación, las partículas que conforman las estructuras materiales denominadas fermiones, es decir, aquellas partes de la tangibilidad del universo de la cual queremos obtener información para adquirir conocimiento del mundo físico, la materia. Complementariamente a los bosones, los fermiones pueden existir en reposo para formar tales estructuras en reposo, por lo que lógicamente sí tienen masa de reposo, pero también tienen masa en movimiento o masa relativista, masa en función de la velocidad, pero solo hasta velocidades inferiores a la velocidad límite de los bosones de interacción de la luz, c. La velocidad está comprendida entre 0 incluido y menor que c. Los fermiones, respecto a la propiedad de la carga eléctrica, pueden ser electromagnéticos o con carga eléctrica, positiva o negativa, susceptibles de interaccionar tanto con la interacción electromagnética como con la gravedad, así como con las interacciones confinadas nucleares tanto fuerte como débil. En cuanto a la masa, los fermiones electromagnéticos poseen dos niveles infinitamente estables: la masa menor, la masa electrónica, y la masa mayor, la masa protónica, constantes físicas fundamentales que delimitan las masas inestables de las estables, así como conducen los fenómenos de la materialización, aniquilación y el decaimiento de las masas de fermiones, así como es la clave para el equilibrio de la materia y la antimateria, debido a que éstas constituyen sistemas orbitales, donde la masa menor orbita alrededor de la masa mayor, generando un sistema, el átomo, de carácter nuclear, núcleo central con corteza bastante bien definida, desde la alta relación entre ambas constantes fundamentales. La relación masa protónica y electrónica es de 1836 en nuestro universo, que permite la estabilidad orbital. Los signos contrarios en las cargas eléctricas es evidente, pues deben atraerse eléctricamente para formar tal sistema atómico estable. Existen dos modalidades simétricas especulares de fermiones electromagnéticos: fermiones materiales y fermiones antimateriales, o partículas antipartículas. Son exactamente iguales en masa y carga eléctrica, pero opuestas en el signo de la carga eléctrica. Un bosón de interacción creador
de partículas que es efímero o virtual, puntual e instantáneo, indetectable por tanto, se transforma en una partícula y en su antipartícula simétrica, conservándose la masa carga relativista, la cantidad de movimiento y el momento cinético, así como la carga eléctrica. Por otra parte, tenemos los fermiones gravitatorios de carga neutra, susceptibles de interaccionar gravitatoriamente y además, a nivel microscópico extremo, distancia de Planck, en interacción Pauli en las colisiones Compton, por lo que tales colisiones son extremadamente escasas, contrariamente a los fermiones electromagnéticos, que por su carga se afecta importantemente a distancia. Y por ello a estas partículas se las conoce como los fermiones fantasma, al igual que los gravitones son los bosones fantasma, por su escasa energía e indetectabilidad. Los fermiones gravitatorios no forman estructuras compactas como los fermiones electromagnéticos, porque la única interacción es la gravitatoria, que es definitivamente despreciable a nivel microscópico, sin interacciones ni enlaces ni electromagnético ni electronuclear, por lo que estos fermiones solo forman haces de partículas que viajan por el espacio en grandísimas cantidades. Los astrofísicos estiman masas superiores a las partículas nuestras electromagnéticas, pero como se distribuyen en grandísimos espacios, solo son haces de una densidad muy baja. Tales fermiones neutros gravitatorios se identifican perfectamente con los neutrinos del modelo estándar de partículas fundamentales. Estos haces, como no se estructuran como la materia o la antimateria, no necesitan dos masas estables a modo de núcleo y satélite orbital, sino que al ser su rol o función en el universo decaer o desintegrar grandes fermiones originales inestables del origen universal o de la historia universal, sus partículas estables se despliegan desde masas pequeñas, neutrinos fotónicos, de masa de reposo cero y velocidad de la luz, hasta masas pequeñas o neutrinos electrónicos, muónicos y tauónicos, y masas aún más grandes aún no descubiertas, de las cuales todavía no se ha descubierto y se le está buscando ciertos nombres, desde el origen del universo, constituyente de la conocida materia oscura, apelmazante gravitatorio de galaxias y cúmulos galácticos. Estos neutrinos, sin interacción electromagnética, no absorben ni emiten fotones en saltos cuánticos, como si hacen los fermiones electromagnéticos dentro de sus átomos antiátomos, dada su neutralidad eléctrica natural, por lo que no absorben ni emiten luz, no se tienen imágenes ópticas, no posee interacciones con fotones, salvo rarísimas colisiones individuales Compton, por lo que estos cruzan tales haces de neutrinos o materia oscura sin alteraciones mutuas alguna, por lo que la materia oscura, más que oscura, término desafortunado, es transparente. Podemos estar viendo una galaxia con su luz visible u otra frecuencia con las formas que sabemos y no apreciar de ninguna manera el halo esférico de materia oscura de neutrino transparente en la que está envuelta. Contrariamente, tales partículas interaccionan gravitatoriamente consigo misma y con la materia electromagnética, logrando que galaxias que aparentemente no deberían ser compactas por su gran rotación, se deberían expandir por inercia rotatoria. Tales galaxias giren compactadamente gracias a la gravedad añadida de esta materia oscura que la envuelve. Se verá en el capítulo de galaxia y materia oscura, capítulo L, lámina 43. Otro aspecto de estos fermiones gravitatorios es que no se aniquilan como las partículas antipartículas de la materia electromagnética, ya que la naturaleza de la aniquilación se basa en dos partículas simétricas de misma masa y de cargas eléctricas opuestas.
partículas de misma masa que coinciden en un punto con cargas opuestas anulan sus campos eléctricos externos a la vez que aniquilan sus cargas eléctricas internas e intrínsecas, transformándose en bosones sin carga ni masa intrínseca, como ya se verá. Y los neutrinos solo poseen un signo nulo de la carga eléctrica. Los neutrinos tienen su simétrico con la misma masa, la misma carga neutra, pero espines opuestos. Y el encuentro de neutrino-antineutrino, rarísimo, es una colisión Compton, sin más consecuencias. Podría caber la hipótesis de que el acercarse dos neutrinos, en general cualquier par de partículas con solo interacción gravitatoria, al aproximarse, y una interacción Pauli o Compton al colisionar, en esa colisión cuántica por razones gravitatorias se produjeran gravitones, pero se demostrará que no se llega a tal extremo, sino que las colisiones Compton son de naturaleza elástica, sin absorción, emisión de bosones de interacción de ninguna naturaleza. Volvamos a los fermiones más reales o detectables para nosotros, los fermiones electromagnéticos de materia, aunque también vale para antimateria, simétricamente. Pero antimateria no se encuentra a nuestro alrededor, entre ellos porque se aniquilarían con nuestra materia, como se ha dicho. La ubicación de la antimateria es un misterio para la cosmología estándar, o bien se aniquiló en el origen del universo, aunque para el modelo de esta serie tiene una ubicación bastante precisa actual. Los fermiones electromagnéticos forman estructuras de primer orden, con enlace electronuclear, formando mínimamente al neutrón, o núcleo de número atómico Z igual a 0, con número másico A igual a 1, y a los clásicos núcleos atómicos de diversos número atómico y número másico. Como se verá en el capítulo 28 sobre interacción electronuclear, el neutrón puede considerarse como un sistema protón-electrón a nivel muy próximo del orden del confinamiento nuclear de un Fermi, y bajo la interacción electrodébil, donde el electrón orbita alrededor del protón, y en base a que la carga eléctrica neutrónica es globalmente neutra. La masa del neutrón es algo superior a la del protón, siendo la masa del neutrón igual a la masa del protón más la masa del electrón menos la energía del enlace electrodébil asignada a este sistema. Inferior a ambas partículas componentes, pero superior a la masa del protón, siendo una doble interacción: atracción electromagnética negativa de mayor intensidad y repulsión débil de menor intensidad. Balance: una energía negativa efectivamente atractiva, aunque debilitada por la interacción débil, que provoca en el neutrón, bastante estable en el núcleo, pero un tanto inestable en vuelo libre. Como se estudiará en el capítulo 28 sobre la interacción nuclear fuerte y débil, los núcleos son estructuras de primer orden, donde se enlazan protones y neutrones, y dentro de estos electrones y protones. Para el modelo estándar de partículas basado en leptones y quarks, estas partículas tienen sus partículas fundamentales, están formados por protones, neutrones y electrones. Un núcleo es un sistema de partículas que se configura dentro de las distancias de confinamiento nuclear del orden de un Fermi, donde sí actúan las fuerzas nucleares fuerte y débil, amén de las electromagnéticas, y despreciablemente las gravitatorias, según el siguiente espectro de interacciones fundamentales, en el siguiente orden comparativo de energía. La fuerza fuerte es mayor que la fuerza electromagnética, unas 100 veces. Además, las fuerzas electromagnéticas son mayores que las fuerzas débiles, y estas a su vez son muy mayores que las fuerzas gravitatorias.
Mientras que dos cargas positivas protónicas se repelen eléctricamente en toda distancia de separación, a la vez en una zona muy pequeña y confinadamente también se atraen con la fuerza nuclear más fuerte, de carácter local o vecinal, entre pares de protones. Análogamente, el protón y el electrón intraneuronal dentro del neutrón se atraen con una fuerza eléctrica en toda distancia de separación, y a la vez en una zona muy pequeña y confinadamente también se repelen con la fuerza nuclear más débil, de carácter local, despreciándose la fuerza de la gravedad. Como se verá en su momento, los protones solitarios y los protones intraneuronales experimentan la atracción-repulsión electrofuerte oscilando linealmente y mutuamente por tener masas iguales en esta interacción electrofuerte. Por otra parte, el protón intraneuronal o dentro del neutrón y el electrón intraneutronal experimentan la atracción-repulsión electrodébil, produciéndose una orbitación-oscilación a la vez del electrón alrededor del protón, debido a esta interacción electrodébil y por la gran diferencia de masas. Una vez constituido el núcleo, los electrones no neutrónicos o corticales circulan por la corteza atómica formando ya una estructura del segundo orden, o átomo, sistema microscopio bien definido por la física nuclear y atómica. Entre el campo eléctrico que genera el núcleo en el infinito espacio externo y el carácter ondulatorio de los electrones de la corteza, ésta se estructura potencialmente en orbitales o regiones cuantizadas, donde es más probable encontrar a los electrones. Son ondas inerciales de probabilidad confinadas por interacción electromagnética y cuantizadas por ondas inerciales estacionarias. Cuando un electrón queda atrapado en el campo eléctrico externo del núcleo, sus ondas de materia son estacionarias y separadas o distinguidas o cuantizadas por ciertos números cuánticos NLM, es decir, número cuántico principal n o nivel de energía que nos informa de la energía y del tamaño del orbital. Puede ser n igual a 1, 2, 3, etc. Número cuántico L o subnivel de energía que nos informa de la energía y de la forma geométrica del orbital. Número cuántico M o orbital, ya propiamente dicho, nos informa de la orientación espacial de tal orbital al aplicarle campos magnéticos. Y el número cuántico de spin S, que nos informa del sentido de giro intrínseco del electrón con dos posibles orientaciones, cuantizada en el espacio, que permanece constantes a modo de giróscopos cuánticos, como veremos. Los átomos se unen formando estructuras de tercer orden debido a los enlaces por interacciones electromagnéticas interatómicas, así como enlaces intermoleculares y enlaces para constituir extensas redes de átomos o cristales reticulares. La extensión repetitiva en todas direcciones de estas microestructuras a gran escala nos hace pasar desde la estructura microscópica a la estructura macroscópica a la escala humana o materia. Es la materia ordinaria electromagnética. Simétricamente ocurre lo mismo en la antimateria electromagnética. La materia se organiza macroscópicamente a escala astronómica e incluso cosmológica, en astros, planetas, satélites, cometas, etcétera, etcétera, así como en estrellas de gran concentración material y puntual esférica, y contrariamente en nebulosas de menor concentración y mucho más extensas e irregulares, estructuras sostenidas por las interacciones gravitatorias implosivas a la vez que inerciales giratorias
y electromagnéticas atractivas repulsivas, que equilibran a la gravedad en el interior de los astros. Añadidamente, la materia gravitatoria o materia oscura envolvente de la materia electromagnética añade la gravedad necesaria para mantener las galaxias y cúmulos galácticos con sus rápidos movimientos orbitales, registrados que son inexplicables con solamente admitir la gravedad aportada por la propia materia visible electromagnética. En el pequeño dibujo se observa cómo la materia oscura de haces neutrínicos cruza la luz y viceversa, sin afección mutua, salvo rarísimas colisiones cóncavas. Vemos, por ejemplo, una gran galaxia con su materia visible electromagnética donde se visualiza su núcleo, sus brazos espirales y los halos visibles. Esta visibilidad se entiende tanto con fotones del visible como fotones de todo el espectro electromagnético, con una esfera de materia oscura invisible o transparente, cuyas partículas oscilan cruzando el núcleo galáctico u orbitando en los exteriores, cuya estabilidad se basa en su rara capacidad de colisión, dada su neutralidad y puntualidad extrema. Estas interacciones se refieren a la materia extendida en el espacio, pero para los núcleos atómicos, corazón interior de la materia que sostiene la diversidad química, son las interacciones nucleares fuerte y débil, las que mantienen la tal estabilidad nuclear en lo posible. Para terminar esta lámina 10 se exponen los orígenes de todas estas partículas fundamentales. Desde el bosón de Higgs original, fluctuando desde un punto de vacío en nuestro universo, desde una superficie esférica original de puntos de vacío, surgieron una superficie esférica de bosones, de energía virtuales, puntuales e instantáneos. Tales bosones se materializaron en una partícula y su antipartícula, de la misma carga y masa, puesta con velocidades idénticas y opuestas, una hacia el exterior, expandiéndose, y otra hacia el interior, implosionando. El primer fermión o partícula original de gran masa, energía inestable, decayó en las partículas estables actuales del protón y el del electrón, de su misma carga pero mucha menor masa, emitiendo un par de neutrinos neutros, de espines contrarios para la conservación del spin. En el otro lado, simétrica o especularmente, se materializó el antifermión gemelo, decayendo también para formar los positrones y antiprotones, con emisión de los correspondientes neutrinos. El tamaño de estos neutrinos depende de la diferencia entre la energía del bosón de Higgs original de nuestro universo y nuestras partículas estables actuales, por leyes. Así se formó la materia ordinaria, nuestra, con su materia oscura envolvente, así como la antimateria en el otro lado del universo simétrico, y su antimateria oscura envolvente correspondiente. Respecto a los bosones de interacción, muchos ya se formaron en el primer momento. Más adelante, en la formación de núcleos con interacciones electronucleares, se emitieron fotones muy energéticos al estabilizarse tales núcleos inestables originales, acoplamiento nuclear, radiación gamma, y en la formación de las cortezas atómicas con interacciones electromagnéticas, donde se emitieron fotones del orden energético del espectro electromagnético, acoplamiento cortical, como se sabe. Dada la geometría de este protouniverso, en este modelo esférico, muy pocas partículas se aniquilaron con antipartículas en esta etapa de la historia universal, y solo se produce este fenómeno y el inverso de la materialización en algunas ocasiones, natural y artificialmente. Lámina 11. Partículas físicas 2.
El aspecto tangible de la naturaleza o esencia física del universo está estructurado en la dualidad partícula-vacío, teoría cinético-corpuscular, con un halo de ubicuidad intermedia u onda inercial de probabilidad, de materia y de radiación. En su aspecto corpuscular está constituido por partículas físicas, bien materiales o bien radiactivas, puntuales, pero no nulas. No son puntos matemáticos sin extensión, salvo el propio punto de vacío. Cada vez son nulos puntualmente, pero continuos extensamente. El modelo que describe esta cuántica estructura puntual es el modelo de la pompa de jabón, que nos dice que una partícula individual consta de una superficie esférica indistinguible desde el exterior de extensión, la denominada distancia mínima física de Planck, x sub p. Desde el exterior no se distingue distancia menor que esta, es decir, distancia menor que esta es equivalente físicamente a esta distancia límite mínima. Para hacer una partícula puntual mínima no nula e indistinguible internamente, debe ocurrir que los campos interactivos, gravitatorio y eléctrico, internos deben ser uniformes, sin distinciones internas. En el interior de estos puntos físicos solo se distingue un campo ubicado puntualmente, el campo resultante de todos los campos interactivos debido al resto del universo. Campo gravitatorio total, potencial gravitatorio total, campo eléctrico total, potencial eléctrico total y campo magnético total, que causan a la partícula su movimiento y las estructuras en el marco o escenario externo. Además, los campos interactivos generados por la propia partícula en su propio punto interior deben ser nulos para no provocar autointeracción, por lo que las propiedades intrínsecas de la masa y de la carga eléctrica deben estar ubicadas en la superficie esférica frontera indistinguible dicho anteriormente. Lámina 5. Y por Gauss se demuestra lo dicho anteriormente. En el interior puntual tenemos la partícula sin campo, a la vez que en el exterior tenemos el campo sin la propia partícula. Dualidad partícula-campo. Por lo que exteriormente sí existen los campos interactivos que conocemos en la infinita extensión del espacio de valores inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, campo gravitatorio, eléctrico y magnético, y paralelamente sus potenciales energéticos, inversamente proporcional a dicha distancia, potencial gravitatorio y potencial eléctrico. Campos externos que, compuestos por el principio de superposición del resto de las partículas del universo, constituirán la causa del movimiento y la construcción de las estructuras de todo el universo. Como se ha dicho, las propiedades físicas fundamentales se ubican en la superficie frontera de Planck, que son la masa intrínseca, medida externamente como la masa de reposo de una partícula, que es un valor invariante y escalar, el mismo hacia todas las direcciones del espacio exterior, isótropamente. Además de la carga eléctrica electrostática o de reposo, que es así mismo intrínseca, invariante y escalar, el mismo hacia todas las direcciones del espacio exterior, isótropamente, siendo masa y carga intrínseca independientes de las interacciones externas, salvo para el fenómeno cuántico último de la materialización y aniquilación, donde fermiones y bosones se intertransmutan sus naturalezas. La masa y la carga eléctrica intrínseca son independientes del espacio y el tiempo y de las interacciones externas, mantienen sus valores constantes en el tiempo y uniformes en el espacio, siendo de carácter escalar, sin dirección privilegiada, sino isótropa. Por otra parte, las partículas físicas tienen valores intrínsecos
no varían en el espacio-tiempo, de carácter vectorial o direccional, que son el spin angular o gravito inercial, S sub GI, asignado a la masa intrínseca, y el spin magnético o electromagnético, S sub EM, asignado a la carga intrínseca, valores que están cuantizados en un solo valor con una dirección privilegiada, paralelas y dos sentidos opuestos. Veremos que estas propiedades intrínsecas, ya sean escalares o direccionales, tienen un papel fundamental y trascendental en las interacciones entre partículas. Dualidad partícula-campo, punto-espacio. En el aspecto interaccional de la naturaleza o esencia física del universo, este está estructurado según una dualidad fuente-móvil, es decir, según una partícula causa, que es la fuente de la interacción, y según una partícula afectada, que es la partícula enlazada a una estructura, o partícula que cambia según un movimiento o móvil en el espacio-tiempo. Tal dualidad es especular, pues según el principio de acción-reacción, cada pareja de partículas en el universo hacen las funciones de fuente y móvil, unas respecto a otras y recíprocamente. Las interacciones se realizan en base a una propiedad interactiva, ubicada en la partícula fuente y en la partícula móvil, y siempre lo semejante interacciona con lo semejante. Las masas en la fenomenología de la gravitación, las cargas eléctricas en la fenomenología de la electrostática y la carga dinámica en la fenomenología magnética, dentro del cuadro de fenomenología en el espacio extenso o fenómenos continuos, mientras que los fenómenos nucleares, fuerte y débil, se realizan dentro del espacio confinado de la distancia nuclear, X sub n, de más o menos un Fermi, y según una fenomenología no continua o cuántica, al igual que las colisiones puntuales instantáneas, materializaciones y aniquilaciones, desacoplamientos fotónicos, sean nucleares o electromagnéticos, y gravitónicos, y además los decaimientos de partículas inestables que forman neutrinos, como se estudiará en las unidades 23 y 24. La causa última de las interacciones está en las partículas físicas, al poseer propiedades interactivas como la masa m en su aspecto gravitatorio y direccionalidad radial, la carga eléctrica Q, estática y direccionalidad radial, y la carga dinámica con velocidad, carga dinámica igual a carga por velocidad, de direccionalidad circular, que crea el magnetismo, tanto en el ámbito del espacio continuo e infinito, como en el ámbito nuclear confinado, así como en el nivel más puntual de la partícula puntual, con la interacción última de Pauli, en la colisión elástica de Compton. En el ámbito cortical atómico, el fenómeno cuántico de los saltos electrónicos, con emisión-absorción de fotones, y paralelamente de gravitones, amén de los fenómenos cuánticos mencionados de materialización-aniquilación, según bosones de Higgs, confinados puntualmente e instantáneamente, es decir, virtuales generadores de partículas físicas, tanto las de radiación como las materiales antimateriales. Continuando con el aspecto interactivo de la naturaleza del universo, las propiedades intrínsecas de la masa de reposo, m sub 0, y la carga eléctrica, Q, y sus análogos extrínsecos de la masa relativista, masa en función de velocidad, y la carga dinámica magnética, carga dinámica igual a carga por velocidad, generan en el infinito espacio exterior de las partículas fuente los campos gravitatorio, eléctrico y magnético en función de la posición R.
campos potenciales vectoriales en cada punto de tal espacio, siendo estos campos realmente la suma vectorial de todos los campos de todas las partículas del universo, salvo los de la partícula que ocupa tal punto espacial, no autointeracción, que sería la partícula afectada móvil, con efecto de establecer estructuras y movimientos, punto a punto, a lo largo del espacio-tiempo o fenómeno continuo. La unificación conjunta de todas las causas físicas se expresa en el concepto interactivo de fuerza física total. Tenemos la fuerza total es igual a la suma vectorial de la fuerza gravitatoria más la fuerza eléctrica más la fuerza magnética, igual a masa gravedad más Q campo eléctrico más Q producto vectorial velocidad campo magnético, como se ve. Y según la relación causa interactiva total, fuerza total y el efecto dinámico en el continuo espacio-tiempo, es decir, que la fuerza total también se relaciona con masa por aceleración. Tenemos la aceleración que vale, la aceleración es la fuerza total entre la masa inercial, siendo la aceleración la expresión directa de tal efecto en el espacio-tiempo continuo, punto a punto, instante a instante, en la partícula móvil. La aceleración queda de la siguiente manera al igualar las expresiones anteriores. Aceleración igual a campo gravitatorio más relación carga-masa de la partícula móvil, multiplicada por el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad del móvil por el campo magnético en ese punto, siendo la carga eléctrica absoluta e intrínseca y la masa inercial es relativa y extrínseca. Desde un punto de vista energético, cada partícula posee una energía inercial intrínseca, E sub 0, igual a m sub 0 por c al cuadrado, que conserva durante toda su existencia física, independiente del espacio-tiempo externo, siendo absoluta. Debido al movimiento relativo entre partículas, tales partículas poseen una energía inercial debido al movimiento o energía cinética, que es extrínseca, que depende de la velocidad mutua y por tanto es relativa. La suma de la energía intrínseca o de reposo, E sub 0, y la debida al movimiento, energía cinética, E sub c, se denomina energía inercial de valor, energía inercial igual a energía intrínseca más energía cinética, siendo esta energía inercial igual a la masa relativista de función de la velocidad multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Y como se verá en relatividad especial, la masa relativista en función de la velocidad es igual a la masa intrínseca partido por la raíz cuadrada de 1 menos velocidad cuadrado menos cuadrado de la velocidad de la luz, que es la masa relativista o masa extrínseca dependiente de la velocidad en el espacio-tiempo. Esta energía inercial nos ayuda a clasificar las partículas en tres grandes tipos. Si no posee ni energía intrínseca, E sub 0, ni energía cinética, tenemos que la energía inercial total es energía inercial 0, es decir, masa relativista 0, corresponde a punto físico inexistente o de vacío, sin masa, ni energía, ni carga, por lo que el conjunto de todos estos puntos de vacío en realidad no son puntos físicos finitos, sino una extensión continua en el espacio, y por no aportar interacción al carecer de toda forma de energía y masa, es el único ente físico que posee extensión infinita en el infinito espacio. Si posee tanto energía intrínseca, E sub 0, como energía cinética,
tenemos partículas físicas de materia o fermiones, tanto electromagnéticos con carga eléctrica como gravitatorios neutros como los neutrinos. Por tanto, posee energía inercial en función de la velocidad igual a m sub 0 intrínseco c cuadrado partido por la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. De tal manera que es obligatorio que m sub 0 sea no nulo. Son partículas que existen en reposo. Y la velocidad nunca debe ser igual a c. No existen a esa velocidad límite, ni superior, constituyendo tales condiciones la base de su naturaleza, lo que es. Otra expresión de la energía inercial de estas partículas materiales es, como se verá en relatividad, energía inercial al cuadrado es igual a energía intrínseca de reposo al cuadrado más, con velocidad luz, cantidad de movimiento P al cuadrado, en función de la cantidad de movimiento, de donde se puede extraer los mismos significados que la expresión anterior de la energía inercial. El tercer tipo de partícula física solo posee el término de energía cinética E sub c, por lo que se trata de energía cinética pura, que son las partículas de radiación o radiativas, o denominadas bosones de interacción, que poseen más energía solamente en el estado cinemático extremo a la velocidad c límite de la luz, pero no existen ni en reposo. Por ello la masa de reposo es cero y la energía de reposo intrínseca ambas es cero también, ni a una velocidad menor que c, siendo en estas partículas la velocidad única y absoluta v igual a c de la luz, pero claro, extrínseca, aunque su energía es relativa. Energía inercial igual a E sub 0 más E sub c. Como no tiene energía intrínseca, pues queda que la energía inercial solamente es cinética. Son partículas de solo energía cinética pura, a la extrema velocidad de la luz. Y además ocurre que energía inercial es igual a E sub 0 más cp cuadrado. Como no tiene E sub 0, energía intrínseca, pues queda cp cuadrado. Como la cantidad de movimiento es mc para estas partículas, tenemos que la energía intrínseco inercial es, la energía inercial es igual a la cinética, es igual a la masa que transporta multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz, siendo relativa, no porque sea relativa a c, eso es absoluta, sino por lo que relativo es la masa que transporta esa partícula de radiación. Depende del sistema de referencia elegido, porque la masa y la energía que portan tales partículas E y M son relativas, pero en todo caso C es constante absoluta. Encontraremos bosones que surgen de diversos focos y son recibidos en ciertos receptores. La velocidad relativa foco, la velocidad relativa fotón-foco y fotón-receptor es universalmente c, la misma para toda partícula material, sea el foco o el receptor del mismo. Un mismo fotón emitido desde un átomo emisor puede ser absorbido potencialmente por cualquier otro átomo receptor en el universo, pero la velocidad medida es la misma, pues esta velocidad es una velocidad límite universal absoluta. Todas las velocidades posibles son distintas para cada pareja de emisor-receptor, que son ya partículas materiales, o fermiones. Pero si sus valores aumentan por mayores energías inerciales, todas las partículas confluyen en el límite c, pues constituye un límite físico. Para cada pareja de partículas materiales, emisor-receptor, en el universo, la máxima velocidad de acercamiento o alejamiento es c, y solamente puede ser alcanzada por las partículas radiativas o bosones de interacción.
Todo ello será visto detenidamente en la lámina 25 de relatividad. Cuando las partículas físicas están sometidas a interacciones, por encontrarse en los campos físicos de las partículas del resto del universo, adquieren energías potenciales interactivas, como la gravitatoria y la electrostática, energías que adquieren las partículas debido a la masa y a la carga por el hecho de circular en el campo de potenciales totales de las demás partículas del universo. Es V sub G y V sub E. De manera que la energía potencial total interactiva es energía potencial interactiva igual a energía gravitatoria más energía electrostática. Además, la energía total en el espacio-tiempo, debido en parte al movimiento relativo o energía cinética y debido en parte por recorrer un espacio dotado de energía potencial interactiva, se denomina la energía total extrínseca en el espacio-tiempo, o conocida comúnmente la energía mecánica. La energía mecánica de valor, energía mecánica igual a energía cinética más energía interactiva. En las formas de energía debemos distinguir, como ya se mencionó antes, la energía inercial para fermiones o energía inercial igual energía intrínseca S0 más energía cinética, y la energía inercial para bosones de interacción solo se queda, como se puede ver, la energía inercial vale solamente la energía cinética del propio bosón, donde E2 no es más que la energía cinética pura de partículas no materiales, sino radiativas, que pueden ser fotones, gravitones, gluones, débilones o bosones creadores de Higgs, que surgen en procesos cuánticos, cada cual con su contenido energético, su papel en el universo y su origen físico. No obstante, todas las partículas físicas, sean materiales o de radiación, poseen masa y están sometidos a la interacción gravitatoria, por lo que todas poseen energía potencial gravitatoria. Ni los bosones de interacción ni los neutrinos poseen energía potencial eléctrica, dada su neutralidad, pero sí la tienen los fermiones con carga eléctrica. Estos también poseen energía electronuclear. Únicamente los puntos de vacío no poseen ningún tipo de energía y son geométricamente puntuales, por lo que constituye un fondo continuo e infinito en el infinito espacio, que solamente albergan campos vectoriales y escalares potenciales de partículas físicas reales. En los procesos físicos continuos o movimiento de espacio-tiempo continuo, las partículas van ocupando puntos espaciales en instantes temporales, dotados cada punto de campos potenciales y adquiriendo velocidades, aceleraciones y posiciones en el continuo del tiempo. La energía total de las partículas físicas es energía total igual energía intrínseca S0 más energía mecánica extrínseca más energía de los bosones, siendo la energía mecánica la energía cinética más la energía de las interacciones, siendo S0 la energía intrínseca independiente del espacio-tiempo, independiente de las interacciones en el espacio-tiempo y de los movimientos en el espacio-tiempo. Los valores intrínsecos M0, S0 y Q, que no varían salvo aniquilaciones, materializaciones y decaimiento. Y energía del bosón es energía cinética pura de bosones de interacción diversas. Partículas cinemáticamente extremas solo se mueven a la velocidad de la luz límite e invariante.
En todos estos fenómenos y estructuras se cumple la gran ley física de la conservación de la energía-masa total conjunta, así como la gran ley de la conservación de la carga eléctrica, así como la gran ley de la conservación de la cantidad de movimiento y del momento cinético, de caracteres extrínsecos y relativos para situaciones ausentes de interacciones o bien en fenómenos cuánticos o instantáneos puntuales. En todo caso, siempre se cumple la conservación del spin angular o gravito inercial intrínseco S sub G, así como el spin electromagnético S sub M de carácter intrínseco y absoluto, manteniendo su contenido, su dirección y su sentido paralelo a sí mismo, como un giróscopo en el espacio. Tales valores físicos, energía total, masa equivalente, carga eléctrica total, cantidad de momento total y momento cinético total, se conserva con medidas respecto al mismo sistema de referencia, pero poseen valores distintos o relativos según los distintos sistemas de referencia, aunque son valores no arbitrarios, sino relacionados por reglas de transformación conocidas. Estas partículas físicas se comportan cinemática y energéticamente según la física relativista especial de Einstein, aspecto especial de la física del universo que se visualiza en el experimento de Bertozzi, que consiste en acelerar electrones de diversos niveles de energía desde no aplicarle energía partiendo desde el reposo, es decir, energía inercial E sub 0, hasta aplicarle grandes cantidades por interacción eléctrica, energía en función de la velocidad, transformándose energía eléctrica en inercial, como se hace en los diversos aceleradores de partículas como el CERN europeo o el Fermilab americano, como se verá en relatividad especial, en la lámina 25, resultando diversas velocidades respecto al laboratorio de prueba. El resultado es la gráfica de Bertozzi para fermiones, donde la energía inercial total, E sub I, es igual a E sub 0 más E sub C. Para partículas materiales en reposo, la energía inercial es igual a E sub 0 intrínseca de reposo. Y para partículas con cierta velocidad v, E sub I es igual a la ecuación de Einstein m sub 0 c cuadrado partido de la raíz de 1 menos v cuadrado c cuadrado. De tal manera que cuando se aplican energías provenientes de la energía eléctrica del acelerador, adquieren energías inerciales cada vez mayores, sin límites, pero la velocidad registrada sí tiene un límite sin alcanzarlo. La velocidad de la luz v igual a c. Inversamente, al acercarse a la velocidad de luz, tales partículas necesitan tomar energías cada vez mayores, pero infinitas para dicho límite c, por lo que esa velocidad es inalcanzable para partículas materiales, tanto electromagnéticas con carga como gravitatorias neutras o neutrinos. Otro experimento ya realizado con partículas bosones de interacción, fotones, se midieron todas las subvelocidades para cualquier energía, fotones de diversas energías, frecuencias del espectro electromagnético. Resultó que todas tienen la misma velocidad independiente de su energía y del sistema de referencia elegido, siendo un valor absoluto, pero estos bosones o partículas de energía pura, solo de energía cinética pura nada más, no existen a otra velocidad que no sea la velocidad de la luz, ni siquiera en reposo, por lo que son partículas de energía de reposo cero. No son partículas materiales, sino energéticas puras extremas. Todas las partículas físicas tienen como energía inercial E sub I igual a mc cuadrado,
tanto las materiales como las de radiación, donde m es su masa relativista, dependiente del sistema de referencia o relativa, pero en partículas materiales dependen de la velocidad y para partículas de energía o radiativa dependen de la masa relativa. Son partículas de naturaleza complementaria, tanto cinemática como energéticamente, así como estructuralmente e informativamente. Solo queda la partícula que no es ni material ni energética, sino simplemente no tiene ni energía ni masa ni carga. Son los puntos de vacío, interaccionalmente nulos, físicamente inexistente, así como puntualmente nulo, por lo que es una entidad continua en el espacio, así como infinita en su extensión. Para terminar esta lámina 11 vemos la ubicación de los entes tangibles, los cuales se ubican centralmente en un punto físico no nulo indistinguible desde el exterior y uniforme interiormente para ser partícula fundamental y puntual o individual. Es el aspecto corpuscular. Al estar dotado de las propiedades físicas ya mencionadas, tal punto físico constituye una fuente de interacción, a la vez que es afectado interactivamente, y su detección física nos muestra tal granulosidad o puntualidad. No obstante, está rodeado de un halo o pulso de onda que es la región envolvente donde es más probable encontrar tal partícula o corpúsculo. Esta región envolvente asigna a cada punto espacial una probabilidad de encontrar a la partícula, de manera que la máxima probabilidad está en el centro del pulso, y a medida que nos alejamos la probabilidad es menor, hasta que a grandes distancias la probabilidad se acerca a cero, siendo tal campo de probabilidades u onda inercial de probabilidad, un potencial a priori de estimación, como lo es la probabilidad de que ocurra algo, mientras que la detección real de la partícula real es un registro a posteriori. Las leyes de la estadística nos dice que a mayor probabilidad, con grandes poblaciones de partículas, mayor frecuencia de detección, y en el límite de grandísimas cantidades de partículas coinciden la probabilidad potencial a priori con la frecuencia real a posteriori. Es más, este pulso ondulatorio u onda de probabilidad de las partículas físicas, dualidad corpúsculo-onda, tiene propiedades ondulatorias, como las ondas mecánicas o las ondas electromagnéticas. Es decir, dentro de un haz de partículas, estas ondas individuales se intersectan y se interfieren, generando los mismos fenómenos que las ondas mencionadas, como se verá próximamente: átomo de Bohr, experimento de las dos rendijas, etc. En esta dualidad onda-corpúsculo, con onda inercial de materia o de radiación, se relaciona el aspecto corpuscular, la cantidad de movimiento P igual a mv, con el aspecto ondulatorio, longitud de onda L, a través del conocido principio de dualidad onda-corpúsculo de la materia y de la radiación de de Broglie, donde tales parámetros se relacionan por la ecuación de de Broglie. L de longitud de onda es igual a h de Planck dividido entre masa, velocidad, cantidad de movimiento, con las siguientes consecuencias. Este punto se estudia más extensamente en la lámina 12. La consecuencia es: la longitud de onda es una medida de lo amplio que es el halo o pulso de onda o región donde es más probable encontrar a la partícula. Si la longitud de onda es mayor, mayor comportamiento ondulatorio.
En el experimento de la doble rendija se obtiene un diagrama de interferencia ondulatorio, muchos claroscuros, análogo a las ondas mecánicas y electromagnéticas. Pero si la longitud de onda es más pequeña, pulso más próximo a un punto o a su propia partícula interna, el comportamiento es más corpuscular. Se obtiene dos rayas en el experimento de la doble rendija, o espectro corpuscular, como ya se verá. Para puntos de vacío sin masa, energía así, masa cero, es decir, cantidad de evento cero, la longitud de onda se hace infinita, teniendo que los puntos de vacío no existen físicamente o están dispersos en un infinito espacio y deslocalizados absolutamente. Para partículas de energía pura, donde la velocidad es la de la luz, c, tenemos que L muy grande, es decir, comportamiento ondulatorio. Pero si estos mismos bosones son muy energéticos, M muy grande, tenemos longitud de onda pequeño, tienen comportamientos corpusculares. En todo caso, como H es tremendamente pequeña, la constante de Planck, lo más probable es que tengamos comportamientos más bien cercanos al corpuscular, salvo si la cantidad de movimiento fuese pequeño, relativamente. La constante de Planck H no nula, pero muy pequeña, convierte a la dinámica microscópica o cuántica en un haz de partículas un tanto deslocalizada. Si fuese H igual a 0 y por lo tanto la longitud de onda L igual a 0 para todo ente tangible de materia y de radiación, tendría un comportamiento corpuscular puro y nada ondulatorio. La estructura cuántica de la corteza atómica no existiría, tampoco los vaivenes de fotones, la materia quedaría ciega u oscura y el experimento de las dos rendijas daría siempre un espectro corpuscular de dos puntos en pantalla. Lámina 12. Inercia, masa y ubicación, espacio-tiempo. Dualidad onda-corpúsculo. El aspecto tangible de la naturaleza física del universo está configurado en puntos físicos, dotados de masa, que se extiende cuántica o discontinuamente por el espacio, de forma finita, separados por el vacío continuo de extensión infinita, mientras cambia en el tiempo, movimientos, posiciones, velocidad, aceleración, y se organiza en estructuras en el espacio, sometido a las interacciones mutuas, definidas por fuerzas totales y energías, realizando procesos o cambios y estructuras físicas, como la materia, masa de reposo no nula y velocidades inferiores a de la luz, y la radiación, masa de reposo nula con la única y universal velocidad extrema c de la luz. Al moverse en campos interactivos continuos, gravitatorio, eléctrico, magnético, totales por la superposición de todo el universo salvo de la propia partícula móvil, variando la masa inercial relativista, masa en función de la velocidad, pero sin variar la energía mecánica. Dichas partículas, ¿dónde? Cuando se ubican en el espacio-tiempo, colisionan o interfieren, como corpúsculos puntuales en puntos geométricos, o bien en halos difusos, a modo de núcleo corteza de las partículas individuales. Dichos puntos físicos no son de extensión espacial nula y consecuentemente no son de densidad infinita, sería irreal físicamente, sino que son de extensión espacial no nula, cuyo interior no es inferior a la mínima distancia física registrable o distancia de Planck, x sub p igual a raíz de hg dividido entre c al cubo, ya que al ser la constante de Planck h no nula, se tiene la cuantización mínima de las partículas físicas
en extensión espacial, como veremos seguidamente, no nula. Tenemos pues que un punto físico es de extensión infinitésima no nula y está envuelta por dichos halos de probabilidad donde podría estar o no estar, presencia medida por probabilidades. La partícula es la existencia cuántica del aspecto tangible del universo, siendo su identidad espacio-temporal, pero el halo de espacio-tiempo que le envuelve es un campo inercial de ubicuidad, que se mueve con la propia partícula, a modo de pulso de onda individual u onda inercial, donde está o no está probablemente dicha partícula según cierto grado de probabilidad, mayor cuanto más cerca se esté de la partícula y menos probable cuanto más lejos se esté de la partícula y hacia las regiones más lejanas donde se tiende a no estar o existir. Los fenómenos ondulatorios de las ondas electromagnéticas, luz y otras, mostraron dicho carácter ondulatorio junto a la difracción, reflexión, refracción e interferencia de las mismas, explicado por el principio de Huygens y el principio de superposición de ondas, con interferencias constructivas y destructivas, experimento de la doble rendija de Young, propio de la naturaleza ondulatoria. La estructura de la materia mostró su carácter corpuscular gracias a su descomposición químico-física hasta los átomos y las partículas fundamentales, electrón-positrón, protón-antiprotón y diversos neutrinos, desde Dalton a Einstein. Inversamente, el efecto fotoeléctrico descubierto por Hertz, previamente la radiación del cuerpo negro explicado por Einstein y Planck, supuso el descubrimiento del lado corpuscular de la luz, según el cual está constituida por haces de partículas denominadas fotones, los cuales, como partículas relativistas, E igual a mc cuadrado, energía igual a masa por c cuadrado, en su dualidad masa-energía, a la única velocidad c de la luz y por tanto no existe a velocidad cero ni velocidad menor. En estas velocidades, masa cero. Cuántica e interactivamente, y como onda, partícula, energía igual a h por frecuencia. Así como la frecuencia es la velocidad c entre longitud de onda, en onda se tiene igualando la longitud de onda igual a h partido por mc. Para fotones, el físico francés de Broglie propuso una simetría partícula-material, partícula relativa, en base a la ecuación anterior. Tipo de ubicuidad: corpúsculo, punto físico de detención a posteriori. Se revela, determinado por su cantidad de movimiento P igual a mv. Y onda, zona envolvente del corpúsculo donde es más probable detectarlo a priori. Tal pulso de onda, determinado propuesta por de Broglie y a semejanza de la ecuación anterior, L igual a hmv, es decir, la longitud de onda es igual a constante de Planck h entre la cantidad de movimiento de la partícula. Tipo de partícula física: partícula radiativa de masa de reposo nula y única velocidad c, pero con cantidad de movimiento P igual a mc, siendo m la masa en vuelo de la partícula de radiación, o fotón, mientras que la longitud de onda de su pulso ondulatorio es L igual a h partido por mc. Mientras que para una partícula material, de Broglie cuadró por simetría que la longitud de onda debe ser L igual a h partido por mv, por analogía, siendo v la velocidad de la partícula material, que constituye el principio de Broglie de la dualidad onda-corpúsculo para la materia y la radiación, que dice:
los entes tangibles de materia y de radiación se extienden en el espacio-tiempo según una ubicuidad corpuscular puntual de una cantidad de movimiento P igual a mv. Asimismo, con una ubicuidad probable en una zona envolvente o halo o pulso de onda de probabilidad de longitud de onda L igual a h partido por mv según de Broglie, siendo ambos aspectos complementarios o duales. El ente tangible, sea de materia o de radiación, se desplaza como partícula y onda a la vez. La onda indica la zona de probabilidad a priori, zonas ondulatorias potenciales no reales susceptibles de interferir, dando ondas compuestas con construcción o destrucción de las mismas, dando propiedades ondulatorias. Pero la partícula se detecta realmente a posteriori, cumpliendo fielmente la ley de la probabilidad potencial frecuencia real. En cuanto al aspecto puntual o corpuscular de la materia, de la partícula física, esta no ocupa un punto matemático nulo, sino un punto físico indistinguible desde el exterior, de mínimo tamaño con la distancia x distancia de Planck, tal que para una distancia interna más pequeña que la de Planck, distinción matemática, pero se tiene que es igual a la de Planck, indistinción física. Esta partícula individual, electrones, positrones, protones, antiprotones, neutrinos diversos, es internamente uniforme y para ello el modelo de la pompa de jabón expone para la partícula individual de mínima extensión puntual no nula una superficie esférica vacía interiormente, donde la carga masa se ubica en dicha superficie, vista desde el interior, indistinguible, y desde el exterior es indistinguible con uniformidad, dando carácter escalar a dichas dimensiones de masa y carga, donde intersectan con la tridimensionalidad del espacio y dota al infinito de campo externo vacío de simetría radial y valores de campos inversos al cuadrado de la distancia, tanto el gravitatorio como el eléctrico y el magnético. Pero su interior tiene campo vectorial, gravitatorio y eléctrico nulos, así como campos de potenciales uniformes, demostrable por Gauss, el campo interior nulo, el campo gravitatorio y eléctrico nulo, pero los potenciales son uniformes, tanto el gravitatorio como el eléctrico. Si además la partícula es estable, tienen como masa la electrónica, la protónica o la serie de neutrinos estables, pero para las partículas inestables sus masas son distintas a ellas, tendiendo a decaer en las estables, como se sabe. Lámina 12.1. Demostración de las constantes cuánticas de Planck, x sub p, tiempo de Planck, t sub p, masa de Planck, m sub p, energía de Planck, e sub p, y la temperatura de Planck, límite máximo natural. Como ya se vio en la lámina 5.4 de las dimensiones físicas, la partícula puntual, individual y estable no se descompone, no sale nada, no se distingue nada en su interior susceptible de separarse, como en un agujero negro de radio, el radio de Schwarzschild, R igual a gm partido por c cuadrado. Solo expulsa neutrinos si sobra energía, masa, en partículas inestables, en los decaimientos, análogo a la radiación de Hawking para agujeros negros. Además, su longitud de onda de de Broglie mínimo es longitud de onda mínimo es igual a h de Planck entre mv, halo de probabilidad donde sí o no está la partícula.
coincide con el radio de Schwarzschild para el máximo MV posible. Es decir, masa de la partícula por la máxima velocidad, por C. Bosón máximo de Planck. Tenemos en los cálculos Lm igual a H MP por C debe ser igual al radio de Schwarzschild GMP partido por C cuadrado. De esta igualdad despejamos la masa límite máxima de Planck. Sale masa o del bosón de Planck máximo raíz de HC partido por G. Y la energía que contiene correspondiente se llama energía de Planck máxima acumulable en un solo punto físico individual, que es energía de Planck, masa de Planck, C cuadrado, queda de la siguiente manera: energía de Planck o del bosón de Planck raíz de HC quinta partido por G de gravedad. Y tal que el radio de Schwarzschild equivale a la longitud de onda mínima e igual a su vez a la distancia de Planck en el mínimo punto. Es decir, queda X de Planck mínimo igual a radio de Schwarzschild igual a Gm C cuadrado igual a G raíz de HC partido por G partido por C cuadrado. Resulta finalmente la longitud de Planck mínima físicamente. Es decir, la longitud mínima que podemos distinguir físicamente es XP igual a raíz de HG partido por C cubo. Mientras que el tiempo mínimo de Planck o mínimo tiempo físicamente detectable o distinguible se determina para el fenómeno más corto, que es el cruce de una partícula relativa a esa distancia mínima físicamente, es decir, la distancia de Planck, y a la máxima velocidad, a la velocidad de C. Tiempo de Planck es igual a X de Planck mínima por máxima velocidad C. Resulta que el tiempo de Planck mínimo es raíz de HG partido por C a la quinta. Tenemos pues los valores cuánticos mínimos máximos de Planck de la distancia mínima o extensión de un punto físico individual, que vale X sub P vale 3,95 por 10 elevado a menos 35 metros. El tiempo mínimo es T de P igual a 1,3 por 10 elevado a menos 43 segundos. La máxima masa concentrable en un solo punto individual y su energía correspondiente en una sola partícula individual son masa de Planck igual a 5,3 por 10 elevado a menos 8 kilogramos y energía de Planck igual a 4,8 por 10 elevado a 8 julios, todo por partícula individual. La temperatura máxima alcanzable por el bosón de Planck máximo sería, a partir de la ley de Boltzmann, sería temperatura absoluta igual a energía de una sola partícula, energía cinética de una sola partícula, en este caso la energía del bosón de Planck, dividido entre la constante de Boltzmann. Saldría entonces 2,25 por 10 elevado a 32 grados Kelvin, siendo la máxima temperatura teórica alcanzable por nuestro universo y por todo universo posible con nuestras constantes físicas y nuestras leyes físicas. Las fórmulas de estos valores fueron calculadas por métodos dimensionales, con resultados análogos a estos, que han sido estimados por métodos físicos fundamentales. En las demostraciones anteriores son por métodos físicos fundamentales. El hecho de que la constante cuántica de acción de Planck, es decir, H, sea no nula, es el fundamento de la naturaleza de la ubicuidad corpuscular y ondulatoria de la materia y la radiación del universo, ya que al ser tal constante fundamental no nula, los puntos físicos o partículas son de extensión no nula, X de Planck no nula, con densidades internas de masa y carga
no infinitas, campos interactivos circundantes no infinitos, donde se delimita la partícula física del continuo del vacío y la fuente del campo interactivo, amén de que sí existe una onda de ubicuidad potencial de probabilidad no nula, al ser la longitud de onda de Broglie no nula. El carácter cuántico del universo, tanto en su lado corpuscular como en su lado ondulatorio, descansa en el hecho de que la constante de Planck H es no nula. Consecuencia de que la constante fundamental H de Planck fuese más pequeña o cero, carácter no cuántico del universo. Si H fuese más pequeña aún, tendremos un punto físico más puntual aún y menores regiones ondulatorias hasta el extremo de que si H se acerca a cero es cero, no habría punto físico, sino regiones ondulatorias hasta el extremo de que H sea cero. No habría punto físico sino matemático, y todo sería entidades tangibles continuas e incluso nulas. No existiría el lado tangible del universo y no existiría el universo, o bien puntos nulos que a tener una masa, sin una cierta masa, la densidad interna sería infinita y real físicamente, mientras que no habría longitud de onda y no existe el lado ondulatorio de las partículas, desapareciendo el carácter cuántico de la materia y la radiación, incompatible con nuestra realidad física tan hipergranulada y tan ondulatoria a niveles microscópicos. Los experimentos que avalan el comportamiento ondulatorio de las partículas materiales, ejemplo los electrones, son el experimento de la doble rendija de Young y la difracción de electrones de redes cristalinas de Davidson y Hermer. La interpretación física de esta dualidad extraña onda-corpúsculo la ofreció Born. La partícula, desde el punto de vista de la ubicuidad espacio-tiempo, posee un núcleo o corpúsculo, donde se detecta de forma real a la partícula. Aquí sí está, o colisión real, con partículas señales. Rodeado de un halo potencial donde o sí o no está la partícula probablemente, y constituye una densidad de probabilidad envolvente de ubicuidad en el espacio-tiempo de dicha partícula. Es una especie de núcleo perteneciente a halo o corteza, tal que la probabilidad de encontrar a la partícula en todo el infinito espacio es precisamente la suma integral de probabilidades de cada punto espacial, que debe ser la certeza total o probabilidad 1 en todo el espacio, función del espacio-tiempo, ya que a más cerca del corpúsculo central, más densidad de probabilidad de encontrarla, y la partícula se mueve a canteamiento P igual a mv. No solo se trata de un intervalo espacial o donde encontrar la partícula, sino que ese halo envolvente interfiere, de ahí el carácter ondulatorio, interfiere con los halos de otras partículas análogas a las propias ondas clásicas o electromagnéticas, por lo que son ondas inerciales de probabilidad, que pueden ser pulsos libres para partículas individuales, trenes de onda para haces de partículas u ondas inerciales confinadas por atracción central, que son las conocidas orbitales para electrones corticales con interacción eléctrica, o neutrinos orbitales gravitatorios o fotones orbitales gravitatorios en superficie frontera de sucesos de agujeros negros, siendo tales ondas estacionarias con orbitales estables. Las partículas físicas superponen sus ondas inerciales de probabilidad previamente para ser reales detectadas, generando construcciones, destrucciones de probabilidades,
Consecuentemente, zonas pobladas y ausentes de partículas ya de forma real. A la vez que sus campos interactivos, gravitatorio, eléctrico y magnético, también se superponen previamente para luego influir sobre otras partículas con fuerzas de energía efectivas, con sumas y restas vectoriales, y todo bajo el universal principio de superposición de entidades físicas, tanto para ondas diversas como estas inerciales y tanto para campos interactivos. Esto como fundamento físico, donde la inercialidad, ubicuidad y detección, y la interaccionabilidad, influencia y acción de un conjunto de partículas se expresan en la realidad física como una suma vectorial de la inercialidad de probabilidades y la interaccionalidad de fuerzas y energías de las partículas fuentes individuales. Según de Broglie, si en la partícula de cantidad P igual a mv es mayor, la longitud de onda L es menor halo envolvente, con mayor comportamiento corpuscular. Pero si P igual a mv cantidad es menor, L, la longitud de onda, es mayor halo envolvente con mayor comportamiento ondulatorio, más posibilidad de interferir la onda de una partícula con la vecina y surgir diagramas ondulatorios. Para una onda inercial confinada en la corteza atómica, en un orbital como le pasa al electrón, debe ocurrir que forme una onda estacionaria, estable, y no se autointerfiera autodestruyéndose, por lo que la longitud de onda cumple, según Bohr y su modelo atómico, que la longitud de una órbita sea, que es 2pi por r, sea múltiplo de la longitud de onda, condición con la que Bohr, junto a la ley electrostática, utilizó para cuantizar las órbitas electrónicas de átomos de hidrógeno y explicar el espectro atómico del hidrógeno. Como vemos en el esquema o dibujo, las longitudes de las trayectorias circulares deben ser múltiplos de la longitud de onda L del electrón confinado, con su propia onda confinada u orbital estacionario, dando diversas soluciones cuantizadas discretas, desde n igual a 1, 2, 3, 4, etc. Además, tales longitudes de onda L deben ser tales que cumplan de Broglie, es decir, L igual a h partido por mv. Y además, la dinámica circular del movimiento del electrón bajo fuerza electrostática, según F eléctrico igual a kq cuadrado partido por r cuadrado, igual a mv cuadrado partido por r. Desde el punto de vista energético, la energía mecánica total del electrón en órbita circular debe ser energía mecánica igual a energía cinética más energía eléctrica. Se demuestra que la energía mecánica en una de estas órbitas cuantizadas es energía mecánica igual a menos K eléctrica carga al cuadrado partido por 2 veces el radio de trayectoria. Y finalmente, los saltos de electrones de una órbita a otra son saltos cuánticos que solo admiten absorber o ceder fotones, tales que su valor energético son la energía de un fotón que se absorbe o que se cede, es la diferencia de las energías mecánicas del electrón dentro de esas órbitas cuantizadas. De todo ello se deduce la ecuación de Rydberg para el espectro atómico del átomo de hidrógeno, explicado por el modelo atómico de Bohr. Por último, otra manifestación del carácter ondulatorio de las partículas materiales como los electrones es el experimento de la doble rendija de Young, tanto para fotones como para electrones. Como se observa en el experimento de la doble rendija de Young,
se lanza un haz de radiación o partículas, fotones o electrones, sobre dos rendijas paralelas y finas, y desde estas dos rendijas saldrán dos radiaciones que impactarán sobre la pantalla detectora, y en función del aspecto de lo grabado en esta pantalla tendremos que la naturaleza de esa radiación es o corpuscular o ondulatoria. Si aparecen dos franjas brillantes estrechas, se dice que la radiación está constituida por corpúsculos con comportamiento corpuscular. Este comportamiento lo siguen las radiaciones que tienen longitudes de onda L pequeño, dado que la región de onda se acerca o estrecha a la propia partícula. Sin embargo, si el resultado es un conjunto de rayas algo brillantes con zonas oscuras, con claroscuro, tenemos un comportamiento ondulatorio que corresponde a una radiación con longitud de onda grande. Al tener una región de probabilidad amplia alrededor de la partícula, con mayor facilidad para la interferencia. Vemos arriba de este dibujo que en el diagrama de interferencia, carácter ondulatorio, lo más probable, sobre todo con grandes cantidades de partículas, que la detección real se ve grabado, coincida con la distribución de la probabilidad teórica potencial que sí sufre interferencia probabilística potencial. Vemos en el dibujo donde una partícula en su halo de onda o pulso ondulatorio se acerca al halo de la otra partícula vecina para colisionar en la pantalla de detección, y habrá una zona donde intersectan o interfieren ambos pulsos, y hay una zona donde se suma de forma efectiva, probabilidad igual a suma de probabilidades, zona constructiva de alta probabilidad. Ahí inciden los dos electrones realmente con mayor frecuencia, dando franja de mayor intensidad. Otra zona, las dos ondas de probabilidad se anulan mutuamente, zona destructiva, probabilidad igual a probabilidad de uno menos probabilidad del otro, dando zona de baja probabilidad que se traduce por la ley de la probabilidad ya realmente en poca frecuencia de colisión, dando franja oscura.